día porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino, donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. Bueno, les prometemos que un día de estos les vamos a compartir los temas que tratamos fuera del aire. Fuera del aire, interesante. Tal vez los ponemos pay-per-view, los cobramos o algo así. Magdiel Narváez, palabra viva, buenos días. Buenos días, Fernan, buenos días, Moraima. Buenos días. Buenos días, Puerto Rico. Obviamente hoy Puerto Rico amanece con una nota de luto. Sí, muy triste. Y grave por demás, ¿verdad? Cuando tenemos la pérdida de servidores públicos como lo son los agentes de la policía. Yo recuerdo en mis años de estudiante de la Facultad de Derecho, la profesora Jocelyn López, que había sido fiscal, abogado de defensa, juez de primera instancia y después estaba en el operativo, una persona con un récord impresionante, siempre nos decía: mis hijos, recuerden que el que va a cometer un delito desde temprano sabe lo que va a hacer, pero el policía se levanta todas las mañanas sin saber a qué se va a enfrentar. Y a mí eso se me quedó en el corazón, porque si alguien tiene desventaja socialmente en términos criminológicos es el policía. Muchas desventajas, todas las que dijeron esta mañana, más encima de eso que tiene un desconocimiento de quién realmente es el criminal y cuál es el acto que va a llevar a cabo, y que muchas veces el que va a llevar un acto delictivo lleva en su mente la bolsa de perder. Si me agarran, me agarraron, punto. Eso incluye llevarse enredado a quien sea, incluso a la gente de la policía. Nuestro abrazo desde aquí de Nueva Vida a todas las familias, como Juan Carlos se expresó esta mañana, hicimos la oración, y a Puerto Rico, que miremos a ver cómo vamos a cooperar. Porque esto tiene que acabar. Esto no puede seguir así. Esto tiene que parar. Totalmente de acuerdo. Hoy fueron ellos, mañana son los otros, los nuestros están en la línea. Esto no puede seguir así. Si todos hacemos nuestra parte, de seguro que vamos a salir mejor. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, en la mañana de hoy vamos a un temita interesante, y es la aportación de Jesús en términos de las revelaciones. ¿Qué trae Jesús consigo en su ministerio que abre un mundo de revelaciones que antes no se podían entender? Porque a veces nos concentramos solamente a la parte de la evangelización y de la salvación, pero Cristo trae consigo una revelación descomunal para el mundo y para la iglesia. Y la primera revelación que Cristo trae es la del Padre. Hay eruditos que plantean que al mundo israelita que fue liberado de Egipto se le hizo difícil entender la verdadera imagen de Dios. Y al mirarlo desde la perspectiva humana, le asignaron características humanas, faltas humanas. Este es un Dios que le da con un soberano coraje. Este es un Dios militar. Este es un Dios mercenario. Pero cuando Cristo se manifiesta en la tierra, usando una frase del apóstol Pablo, Jesús es la imagen verdadera del Dios verdadero. Es como si pudiéramos entender que este es Dios y lo tengo ahí para ver quién de verdad es. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que Él viene a revelar al Padre
Y esa frase que trae muchas controversias, lo que realmente pudiéramos entenderlo de una manera más sencilla, es que la gente pudiera ver a Dios a través de Cristo, porque Cristo es Dios. Y que lo vean en funciones de Padre para que tengan una mejor percepción en cuanto a la relación. Juan 5:19, Jesús plantea que Él vino a revelar al Padre y la relación que deberíamos tener con Él. Y lo segundo, en Marcos 14, Jesús empieza a mostrarle a su discipulado cómo se debe orar. Lo que implica que uno pudiera entender que hasta ese momento el mundo judío tenía lo que se llaman letanías por oraciones escritas que no tenían vida porque ni siquiera podían dirigirlas directamente a un Dios donde se viera que hay una relación. No es lo mismo decir, Dios, tú eres bueno, qué bueno que estás con nosotros, a tú decir, Padre, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, porque entre las dos oraciones que van al mismo ente, la segunda oración denota que hay una relación. Por lo tanto, Cristo está tratando de establecer entre su discipulado que entre Dios y los seres humanos no debe haber una distancia. Lo que debe haber es una relación. Y eso es lo que nosotros conocemos últimamente por intimar con Dios. Jesús le da gracias al Padre porque Él siempre lo escucha. Y ahí nos enseña a través del modelo que todo lo que usted le dice a Dios, Dios lo va a escuchar. Es que a veces Dios no me contesta. Eso Dios le contesta siempre. Pasa es que a veces nosotros queremos que nos conteste algo específico. Que nos diga que sí como quiera. Y de vez en cuando Dios nos dice que no. O de vez en cuando Dios guarda silencio. No, pero si yo estoy pidiendo con fe, es que no es un problema de fe. Es un asunto de soberanía. Vamos a ver este modelito de ejemplo. A veces yo pienso que cuando, para poder explicarlo gráficamente, cuando uno va a pedirle algo al Padre, a Dios, Señor, yo quiero que tú me concedas tal cosa. Yo creo que Dios va y busca como un mapa. Se enrolla y dice, esta es la vida de Magdiel. A ver, está pidiendo tal cosa. Si yo le concedo esto va a tener un problema más adelante porque va a confligir con este otro asunto que yo tengo para él. Dios estudia todos los ángulos antes de concederte la petición de tu corazón. No hay ninguna razón para que Dios sea un ente caprichoso que diga, no, a mí no me da la gana de darle eso a él. Esto es un buen padre. Si Cristo dijo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas como padres a vuestros hijos, ¿cuánto más entonces el Dios nuestro? Por lo tanto, Dios siempre quiere darte lo mejor. Eso Cristo lo establece en la Escritura. Dios te quiere bendecir, no te quepa la menor duda. Que Dios quiere lo mejor para ti, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere guiar, que Dios quiere abrazarte, hacer contigo lo que nadie puede hacer. Pero toma en cuenta que como buen padre que es, también te va a evitar lo que pueda dentro de su soberanía con relación a lo que tú pides. Entonces, ¿por qué no me evita los sufrimientos y los malos ratos? Porque eso es parte de la vida. Si Dios evitara todas las cosas que no nos gustan, tú dejas de vivir, porque entonces ya no tienes vida. Tendrías a alguien con un sobrecontrol sobre tu vida que no te permitiría ni crecer, ni madurar, ni disfrutar. La vida es la vida. Dios se queda con un permiso para buscar la manera de que en esa vida Él se manifieste con su poder de tal manera que tú puedas verlo en acción aún en tus peores momentos.
Jesús asegura que él nunca está solo, porque si él hace la voluntad del Padre, el Padre siempre está con él. O sea, yo nunca estoy solo, porque el que me envió siempre está conmigo y yo hago lo que a él le complace. Esa es la nota que nos está dando la presencia de Jesús, ¿verdad? Y gracias a Jesús, todos hemos sido facultados. A nosotros se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay el que no cree que es una criatura de Dios, pero el hijo es porque ha nacido a la creencia de que hay un Dios salvador que media con nosotros en esta relación. La segunda revelación grande de Jesús, que usted no la va a encontrar en ningún sitio en el Antiguo Testamento, es la iglesia. Jesús reveló la iglesia. Y es algo interesante porque el Antiguo Testamento nos revela el mundo de Israel, que es el mundo de donde viene el Salvador. Pero una vez el Salvador se manifiesta en la tierra, el Salvador nos revela su cuerpo, que es la iglesia. Y esto es un proceso de continuidad, porque si no diríamos entonces que Cristo vino, vivió, se sacrificó y murió y resucitó y se acabó el asunto. Pero él no, él le dio continuidad, porque con su resurrección él le dio vida a la iglesia, porque al darle vida le da la esperanza de que a él, al haber vencido la muerte, entonces su palabra de vida eterna cobra vigencia. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, dice el apóstol Pablo, van a seguir nuestra fe. Por lo tanto, mirándolo a lo inverso, por cuanto Cristo se levantó de los muertos, nuestra fe no es vana. Nuestra fe tiene sentido. Tiene sentido. En Mateo 16, Jesús, ante la confesión de Pedro, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús contesta y le revela a la iglesia. Y sobre esta confesión, yo voy a levantar la iglesia. Y tenemos que mirar esta revelación no como la estamos viendo hoy día. No la podemos mirar como iglesia con I pequeña. Tenemos que mirarla como iglesia con I mayúscula. ¿Y de qué hablas, Magdiel? La iglesia no es la gente que se reúne en un templo. Vamos a cambiar los conceptos un poco. Los que se reúnen en un templo son la gente que se congregan. Algunos son de la iglesia y otros no son de la iglesia. Y fuera de los templos hay gente que no se congrega. Algunos son de la iglesia y otros no son de la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo que no puede ser meramente medido o simplemente situado dentro de una estructura. La iglesia no tiene estructuras. De hecho, la iglesia primitiva no tenía estructuras. Los conocían como los seguidores del camino. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, mire bien, cuando Pablo es confrontado con las autoridades, cuando él usa la palabra camino para referirse a lo que le pasó. Y esta realidad lo que nos dice es que Cristo empezó a formar un cuerpo constituido por gente de diferentes trasfondos, nacionalidades, idiomas, preparaciones académicas, niveles económicos, nacionalidad, raza, color, en el mundo entero, que le responde a él y solamente a él, y que todos de una forma u otra esperan su regreso. A mí me parece algo sobrenatural. Y que no tuviera que sentarse en una montaña y decir, mira, esto es lo que va a pasar, te lo voy a explicar, va a pasar esto, esto. No, simplemente el que cree en mí va a ser parte de ese grupo, va a ser parte de esa estructura, de ese cuerpo. Y esto, si ustedes lo predican, más gente va a venir a creer en este anuncio y en este mensaje. El mundo judío espera un Mesías político para restablecer el reino de Israel, todavía el día de hoy. Mientras Jesús revela el nuevo reino de los cielos.
hacer aquí un ejercicio exegético. Daniel, en la visión que tiene Nabucodonosor en el capítulo 2, ve esta imagen que soñó el emperador de este ente, de este ser que está dividido en 4 imperios. Imperio de oro, que era Babilonia, el segundo imperio, que pertenece a la plata, que es los pechos y los brazos, que pertenece al imperio medo-persa. Y la gente me pregunta, ¿por qué medo-persa? Porque mientras Babilonia venía bajando, Persia venía subiendo y se cruzan, y esa parte de la visión pertenece a la parte del imperio persa que más conquistas hizo. Eso es Artajerjes, Jerjes. Este no es Darío ni Ciro, es la parte baja de ese imperio, que es la más poderosa. Después viene el imperio griego, que es el imperio de bronce, y a lo último el imperio de hierro, que son las piernas con los pies, y los hierros con barro, que es el imperio romano. El hierro porque es lo que se usa para la espada, la conquista, y esto es un imperio que iba a conquistar, tal como lo soñó Nabucodonosor y lo interpretó Daniel. Pero dice que de ahí surgirá un imperio que vendrá del mismo Dios de los cielos, que se establecerá y su reino será eterno y permanente. Y rápido la gente dice, ¿y cuál es ese reino? ¿Y cuándo surgió? Y pues, ese reino nació cuando Cristo se reveló en la tierra. Usted escucha la voz de Juan el Bautista y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le dice a los discípulos en Lucas 10, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces estamos pensando en un reino político. Sin embargo, Dios trae el reino de los cielos a la tierra. ¿Que vino en qué tiempo? En el tiempo del imperio romano, que la visión de Nabucodonosor plantea que de ese imperio es que va a salir este imperio. O sea que en ese tiempo viene el reino de Dios para establecerse en la tierra. Interesante, porque esto quien lo establece es Cristo. Y ese reino que es la iglesia en la tierra cobra vigencia y es eterno y permanente desde que Cristo lo proclama, porque la iglesia nunca dejó de ser. Mire que la iglesia ha pasado cosas. Persecuciones, ejecuciones, Santa Inquisición, esclavitudes, de todo. La iglesia ha pasado de todo el mundo, pero la iglesia sigue de pie. Pero este reino, gracias a la iglesia, vuelve y cobra vigencia por la eternidad cuando Jesucristo regrese en el capítulo 19 del Apocalipsis para pelear contra las naciones de la tierra. Ahí te ve que el reino que se estableció viene a prevalecer sobre las naciones de la tierra, establecerse por una eternidad. Este reino se compone de personas que confiesan con sus labios que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, la revelación de Dios y el mismo Dios hecho carne. Además, Jesús revela algo importante e intenso, que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Nosotros debemos entender bien que cuando se habla de que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, es que mientras la iglesia esté en funciones, mientras la iglesia esté proclamando y ejerciendo la voluntad de Dios, el diablo no tiene nada que buscar con el creyente. Su vida, una vez usted se entrega a las manos del Señor, usted no tiene por qué estar temiendo que un demonio, que un diablo, que una potestad, que un principado, que qué sé yo cuántas cosas de esas la gente habla y dice, citando la Biblia, usted está en las manos de Cristo. Y a lo mejor alguien dice, sí, Magdiel, pero yo tengo unas luchas internas. Esas luchas internas no son demonios. Esas luchas internas pueden ser traumas. Pueden ser situaciones de tu vida que no estén resueltas y que tú necesites una intervención mayor del Espíritu Santo para poder identificar todos estos traumas, liberarte por medio del perdón y ser libre en Jesucristo. También hay gente que tiene ataduras porque tienen situaciones que no se han sobrepuesto a ellas y cada vez que abren la puerta, esas ataduras cobran vigencia
Y entonces te hacen actuar de una forma diferente a la que Dios espera. Después te arrepientes, te sientes que le has fallado al Señor y te sientes como Adán, sucio frente a su presencia, sin darte cuenta que la gracia y la misericordia de Dios se hace vigente en tu vida para que te arrepientas y vuelvas de nuevo. Todo esto viene con Jesucristo. El mismo Jesús nos plantea que Él es el vencedor cuando sale de la tumba y que todos los sistemas que existan en el mundo, incluyendo el mundo de las tinieblas, están bajo sus pies. Por lo tanto, los que creen en Él, los que creemos en Él, no tenemos por qué temer a un mundo que ya ha sido totalmente sometido al dominio absoluto. Ah, pero Cristo ya los había vencido en el cielo. Sí, pero cuando resucitó en la tierra, los venció en la tierra. Y cuando se levantó de los muertos, los venció en su mundo espiritual. Algo que Cristo trae consigo y que a veces me preocupa porque no se predica mucho, es la revelación de la vida eterna. Es Jesús el que porta esta revelación. En Juan 14 Jesús explica que se tiene que ir de la tierra. Le dice a sus discípulos, mira, yo me tengo que ir, yo tengo que volver al Padre. Y anuncia que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que Él va a preparar un lugar para ellos. Y Él dice que los va a tomar, Él mismo los va a tomar y los va a llevar a esas moradas. Jesús revela que hay una vida eterna luego de esta, en donde será que nos encontraremos. El texto plantea y dice, y si no fuera así, yo también se los hubiera dicho. O sea que esto es algo que a Cristo le consta personalmente, porque de allí es que Él viene. Él ya plantea, en la casa de mi papá hay un montón de moradas, porque Él estuvo allí. Él es el Dios que prepara estas moradas. Regresa a la tierra, las revela, las pone a la disposición del creyente para que entienda que vale la pena vivir la tierra sirviéndole al Señor, porque hay una vida eterna mayor para cada uno de nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera revelado esto? ¿Dónde estaría nuestra fe puesta? Y usted podría decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Yo le voy a explicar. Para mí, ¿verdad? Que hay gente que se ofende cuando uno hace opiniones en Nueva Vida. Porque piensa que es la verdad. Y yo digo, esta es mi opinión. Usted puede querer lo que usted quiere, diferir, no tenemos que amar. Fíjese, cuando Cristo está en la tierra y trae su ministerio corto de 3 años y un poco más, no le cambió el mundo social a la gente. La gente siguió siendo lo que era. Punto. O sea, Cristo no desarrolló urbanizaciones para que los que no tenían casa tuvieran casa. Cristo no trajo inversiones para desarrollar nuevos negocios. Nada de eso pasó. Nada. Al contrario, a mucha de la gente que tenía le dijo, déjalo todo y sígueme. Porque lo que Él ofrece es superior. Entonces, ¿para qué la gente quiere creer en Cristo? Si no hay un cambio inmediato en mi mundo socioeconómico y cultural. Porque el mensaje está fundamentado en la esperanza. ¿En qué esperanza? Que si yo vivo en la región de Israel, en la región de Judá, para el siglo I, donde el imperio romano está encima de mí y yo tengo una familia, mi expectativa de vida no va a llegar a 45 años de edad. Menos. Por lo tanto, alguien que de momento con poder y autoridad se me pare de frente y me diga, no te afanes por mañana, quédate tranquilo, que el Padre te va a suplir. 1, 2. Y si te pasa lo que te va a pasar, que te vas a morir, hay mansiones celestiales para una eternidad. Voy a respirar. Porque si mi fin era ese, ya no tengo fin. Ahora tengo una puerta por una vida eterna. Entonces la iglesia actualmente está predicando lo contrario. Arranarse a la tierra,
abrazarse a los bienes materiales, buscar la vida por todos los medios. La gente canta que se quiere ir con Cristo hasta que le dice que están enfermos. O sea, es una ironía lo que estamos viviendo a nivel de iglesia. El texto nos manda a vivir de una forma, pero estamos predicando lo que nos conviene, lo que creemos que es lo que merecemos, lo que nosotros pensamos que Dios puede hacer con nosotros por encima de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Y Jesús nos está diciendo, no te agarres a esta vida, porque para eso te regala la eterna. O sea, la resurrección de Cristo es para garantizar que vamos a estar en la presencia de Dios eternamente, que por lo tanto no debe haber bajo ninguna circunstancia un mayor objetivo en la vida cristiana que yo querer encontrarme con el Padre. No debe haberlo. Y entonces, si yo estoy derrotando ese objetivo, estoy diciendo que esa vida eterna no me es tan atractiva. No quieres ir al cielo, no te quieres encontrar con el Dios Todopoderoso, no quieres estar con los que están adorando al que vive y reina por siempre. Tienes que pensarlo, porque esta revelación Cristo la trajo para que se quedara con nosotros. También Cristo trae consigo una revelación profunda que tampoco estaba tan entendida, y se llama el Consolador, conocido en griego como el Parakletos. En Juan 16, Jesús anuncia que vendrá un Consolador, que vendrá el Consolador. Anuncia la misión, que es guiarnos a toda verdad y a toda justicia, que seremos investidos por Él de poder y gracia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, les indica que serán sus testigos cuando ese Espíritu Santo venga sobre de ellos. Entonces Cristo está diciendo, mira, no van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes, pero en forma del Espíritu Santo. Y es interesante porque para el mundo judío, el centro de la vida era el templo. Pero en el año 70, Jesús había dicho en el 33 que lo iban a destruir, y en el 70 lo destruyen. Y el judío, para sentirse que Dios estaba presente, tenía que ir al templo y hacer sacrificios y estar allí y sentir que la presencia de Dios de alguna forma u otra estaba allí, para sentirse perdonado, para sentirse lleno, para sentirse en la capacidad de una relación con un Dios. Ahora no hay templo. Pero la iglesia no necesitaba ese templo para experimentar a Dios, porque ahora a través del Espíritu Santo experimentaba a Dios dentro de su vida. En otras palabras, que la experiencia que Cristo le está planteando a su discipulado sobre sentir a Dios y tener a Dios consigo era la manifestación del Espíritu Santo en los creyentes con una relación estrecha de uno a uno dentro de mí mismo. Y esto tiene un efecto gigantesco. Estaba Zahir en casa leyendo la Biblia, especialmente estos temas de la unidad del Espíritu. Y cuando nos empezamos a hablar, mirábamos estas epístolas de Pablo, donde plantea que el Espíritu está en ti, el Espíritu está en ti, está en ti. Nos tenemos que unir en ese Espíritu para alcanzar la plenitud de Cristo, del amor de Cristo. La iglesia no está moviendo eso. Tú hablas de unidad y parece que estás hablándole al desierto. Tú le hablas al pueblo de que vamos a ver de qué forma podemos hacer cosas en conjunto, y empiezan los recelos ministeriales porque las ovejas se van de una iglesia para otra como si eso fuera algo importante. Si se fue para otra iglesia, pues no importa, porque van todos para el mismo reino. Es algo tan increíble de pensar y de entender, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo,
No estamos hablando de firmas comerciales que compiten unas con otras, esta farmacéutica con aquella, y este departamento de ventas con este y este con este otro. Estamos hablando de todo lo que creemos en lo mismo, de alguna forma u otra, y nos vamos a encontrar algún día frente a la presencia de ese que estamos proclamando. Entonces, ¿dónde está el espíritu si no nos podemos unir? ¿Dónde está el espíritu si no podemos estar juntos? ¿Dónde está el espíritu si yo no puedo tolerar a mi hermano? ¿Dónde está el espíritu si yo no puedo diferir con otro hermano y seguir amándolo en Cristo? ¿Dónde está el espíritu cuando esta gente dice que tiene la verdad y estos tienen una mentira? ¿Dónde está el espíritu cuando hay gente que plantea que los dogmas son primero que la esencia del evangelio? ¿Dónde está ese espíritu que Cristo le reveló a su discipulado diciendo que los iba a llevar a toda verdad y a toda justicia? La iglesia primitiva se llenó del poder de ese espíritu y predicó con poder porque hizo prodigios, señales y maravillas con valor. Se llenó de valor para desafiar el poder político porque tenían de frente a Roma. Se desafió el poder social, que era el poder griego, y desafió el poder religioso, que eran los judíos, y vencieron. Hoy uno habla de estas cosas y rápido la gente se amilana. Dice que estamos siendo demasiado incisivos, que hay que coger las cosas con calma. No, la voz de la iglesia es la voz de la iglesia. Si la iglesia no puede hablar, entonces mejor que Cristo venga a buscarnos. Aquí tenemos que hacer algo diferente. Ayer, dando una clase sobre el libro de Daniel, y hablábamos de José, y hablábamos de Josué, y hablamos de Nehemías, y hablamos de Esdras, me acordé de las palabras del pastor Carlos Pérez, de la iglesia Casa de Pacto en Trujillo Alto, cuando me planteaba que la iglesia debe hacer como la parábola de la levadura, meterse en la masa y leudarla, afectarla completa. Fíjese cómo los judíos en los cautiverios, Dios les permitió que se acomodaran en posiciones de poder para afectar la mente del gobernante. Se nos acomoda la gente de otros movimientos, por no decir nombre. Y ahí esos son los asesores y los consejeros y los consultores. Pero los cristianos no queremos acomodarnos ahí. Nosotros deberíamos llenarnos del Espíritu Santo y meternos en cuanto lugar se nos permita para ser nosotros la voz que aconseje, la voz que asesore, la voz que alerte. Para eso hace falta tener el Espíritu Santo. Pablo no hubiera llegado tan lejos si no hubiera estado tan preparado en judaísmo, si no hubiera sido un judío de primera clase, si no hubiera sido ciudadano romano, si no hubiera entendido la política de su tiempo. Pero al entender su mundo contextual y llenarse del Espíritu Santo, pudo ser el elemento indiscutible del apóstol de las misiones, razón por la cual hoy, después de Cristo, gracias a Pablo, somos cristianos. Jesús dejó un legado para la posteridad. ¿Dónde está ese legado, hermano y hermana que me escucha? ¿Dónde está ese legado de poner las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús y que se sanen? ¿Dónde está ese legado de orar por la gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿Dónde está ese legado de hacer la diferencia en el mundo que nos ha tocado vivir? Si esto es una revelación que Cristo trajo consigo, las revelaciones nunca mueren. Las revelaciones continúan de generación en generación en generación. Y por eso es que nos atrevemos a decir desde esta plataforma, tiene que venir un avivamiento. ¿Por qué? Porque es la forma de Dios manifestar que sus revelaciones todavía están vivas y que pueden hacer la diferencia en el mundo que nos ha tocado vivir. Dicho de otra forma, la iglesia sin la presencia del Espíritu Santo
no va lejos. Podemos tener las mejores mentes académicas, podemos tener los mejores exégetas, la gente que esté llena de conocimiento, podemos tener profesionales y tener una iglesia blindada, humanamente hablando. Eso sería espectacular. Pero si el Espíritu no está, estamos liquidados. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Evaluemos las cosas que están pasando en el día de hoy. De acuerdo con las revelaciones de Cristo traídas a nuestros tiempos, ¿cuál debería ser nuestra misión como creyentes? Nuestra misión es proclamar el reino. Proclamar el reino. Porque es un reino al que usted pertenece. Cuando la gente pertenece a un club social, la gente lo dice por donde quiera. Mira, me iniciaron en tal fraternidad. Mira, somos ahora de la asociación de la gente que colecta hormigas verdes. O sea, la gente le gusta porque los demás lo aplauden. Oiga, usted pertenece al cuerpo más sobrenatural en toda la historia de la humanidad. Se llama la iglesia. Proclame el reino de los cielos. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Proclámelo con autoridad, porque para eso Cristo se lo reveló. Nuestra misión es orar, orar y hacer. Pero sobre todas las cosas, orar. Orar por nuestros enemigos, dice la palabra. Orar por los que difieren de nosotros. Orar por los que nos critican. Orar por los que nos maldicen. Orar por los que nos gobiernan. Orar por los que nos protegen. Orar por los que nos suplen. Ore por todo el mundo. Ore sin discriminar a nadie. Ore por la gente que no le cae bien. Ore por la gente que usted está condenando al infierno. No nos condene. Ore por ellos para que se encuentren con el Señor en el camino. Ore por la gente que usted cree que está mal, porque a lo mejor el que está mal es usted. Cuando usted ore por ellos, se da cuenta si usted está bien o está mal, pero siga orando. Siga orando. Busque la presencia del Espíritu Santo. Si su iglesia no lo está buscando, búsquela usted. Esto no es un asunto de la colectividad del templo, esto es un asunto del individuo. Yo tengo el Espíritu Santo en mí, yo quiero la llenura de ese Espíritu Santo. Sea fiel al Señor en todo tiempo, aquí, allá, con poco, con mucho, en salud o enfermedad, en crisis o en bonanza. Sea fiel al Señor en todo tiempo, porque así usted le anuncia a la gente que lo que Cristo les reveló vive en su vida. ¿Y qué tiene que ver eso con la otra? Hermano, que a veces nosotros creemos que la fe solamente es fe cuando estoy bien, cuando tengo, cuando todo me sale con las puertas abiertas. La fe es fe, aunque usted esté en el piso, porque esa fe lo ayuda a levantarse. La fe es fe porque le permite, dentro de las cisternas, como Jeremías, ver lo que no se puede ver desde afuera. La fe es fe porque le permite, como José, desde la cárcel, saber que su sitio no es la cárcel, que eso es temporero, que usted va para un sitio mejor. La fe te permite mirar las cosas desde otra perspectiva, otro relieve, y lo que parece que es una crisis existencial que tú estás viviendo, se torna un proceso pasajero, donde Dios te está llevando en un trampolín a donde ya Él te vio y donde ya Él te quiere. Mantente firme ante los desafíos sociales. Las revelaciones de Cristo era para que la iglesia se mantuviera firme, aunque el imperio romano los desafiara, aunque los griegos los acusaran, aunque los judíos los persiguieran, se mantuvieron firmes, porque lo que es una convicción verdadera en la vida no se negocia. No negocies lo que tú crees con el patrono, no negocies lo que tú crees con el partido político, no negocies lo que tú crees con la familia, no negocies lo que tú crees con tus amistades. Mantente firme ante los desafíos sociales. Si el mundo cambia, que cambie el mundo, pero tú no cambies. Cambia para bien, cambia en el Señor, pero no porque hay cambios sociales. Porque el mundo está cambiando, la iglesia debe ajustarse a los tiempos. La iglesia se ajusta al espíritu, no a los tiempos. La iglesia se ajusta a la agenda de Dios, no a la agenda del mundo. Mantengámonos unidos en el Señor y esperemos en paz, porque nuestra redención está cerca. ¿Se acabaron las revelaciones de Dios? No, las revelaciones nunca se acaban. Todas están en la Biblia. Lo que tenemos que hacer es meternos con el Espíritu, para que el Espíritu nos quite la venda de los ojos
y nos muestre lo que Dios tiene para nosotros en ese texto sagrado que conocemos como su palabra poderosa. ¿Qué termina diciéndonos Cristo en su revelación? Que un día, no muy lejano, Jesús volverá. Porque Él prometió regresar a establecer su reino sobre la tierra. Quizás nos toque a nosotros, quizás le toque a la próxima generación, pero en esencia, haz algo que Cristo pidió a su discipulado. Y con eso te voy a terminar el broche de oro. Mantente alerta y vigilante. ¿Sabes qué significa eso? Si tú crees que de verdad Cristo viene, vive creyendo y esperando que de verdad te vas a encontrar con Él. Que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana. Palabra viva, Poderoso. Magdiel Narváez. Como siempre, Magdiel, ahora que el segmento termina, te pregunto, cuando la Biblia dice que nos constituyó embajadores de ese reino, esta palabra tiene un significado de mayor importancia, debemos darle mayor importancia, ya que en el mundo político se le da tanta importancia a un embajador de un país, siendo nosotros embajadores del reino de Cristo. Es para que yo como cristiano entienda que la posición que Él me dio, que al mismo tiempo es una responsabilidad hablar de parte de ese reino, yo la tomé más en serio. Sí. Explícame un poquito mejor el concepto de embajador. Excelente. Lo primero que hacemos es que miramos qué es realmente un embajador. Cuando decimos la embajada de Estados Unidos en China, ahora que las cosas están calientes, la embajada de Estados Unidos en Israel, ¿qué representa eso? Uno, el embajador es el representante de ese país ante todos los demás. Donde esté ese individuo, está su país. ¿Tiene protecciones especiales? Tiene protecciones especiales. Tiene deberes, derechos y funciones. Por lo tanto, cuando llega el embajador de X país a este otro país, el país que él representa llegó con él. Y está respaldado por el país que él representa. Si algo le pasa a este embajador, todo ese país Está con él. está con él y lo respalda hasta las últimas consecuencias. Para el que tenga dudas, estoy leyendo de 2 de Corintios 5:20, que dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese verso 20 es el que dice que somos embajadores de Cristo. Donde yo llego, llega el Evangelio. Y al llegar el Evangelio, llega el reino de Dios. Y estamos protegidos por Dios, porque ese es su reino, no el mío. Lo que pasa es que ustedes y yo lo representamos. Si yo llegamos en una misión evangelística a Honduras, no llegó Magdiel Narváez, llegó el reino de los cielos representado en este embajador que el Señor tiene allí. Así de serio es. Así de serio es. Y así lo debemos de tomar. Y mirándolo al otro lado, si el embajador, que sería yo en ese caso, lo hago mal, le estoy haciendo daño al reino que yo represento. Así de serio. Eso es igual como cuando uno trabaja para una empresa. Igualito. El presidente no fue, tú eres quien lo representa. Si quedas mal, estás haciendo quedar mal a la empresa. como Mancas tal. la imagen de la empresa. Marcas la imagen de la empresa, exacto. Y entonces, pues el dueño del reino puede decidir si tiene que usar otro embajador. En lo que tú te compones. Es serio. Es serio. La responsabilidad nuestra es más allá de lo que se está predicando en muchos sitios hoy. Poderoso. Quiero aprovechar para una preguntita. Cuando ese verso que dice, que ahorita hiciste referencia de el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Hay una diferencia entre se ha acercado al establecimiento del reino. Sí, se ha acercado, es como el anuncio. Está El aquí. anuncio es el preámbulo del establecimiento. Correcto. Porque se afirma
por completo con la resurrección de Cristo. Bien, ok. Y ya está establecido. Y ya se estableció. Muy bien. Y en plena función. Y en funciones al punto que entonces delega en los creyentes el anuncio de ese reino, los convierte en embajadores. Bien. Palabra viva, magdielnarváez.com. Excelente. magdielnarváez.com, elgalileo.org y el 939-402-6081. Ese teléfono me da trabajo. 402-6081. Gracias, Magdiel. Un A abrazo. ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Buen día. Buen día.